Mi novia me engañó con su compañero de la universidad y este lo abandonó tras quedar embarazada. Hay llamadas que uno sabe que no deberían contestarse, y aún así lo hace. La mía llegó una tarde de plena pandemia mientras esperaba afuera de un almacén con un barbijo incómodo pegado a la cara y una bolsa de papas en la mano. El número era desconocido, pero apenas escuché la voz entendí quién era. Mi ex cuñado. El mismo tipo que durante más de un año me miraba como si yo fuera un delincuente cada vez que salía con su hermana. ¿Cómo estás?, me preguntó con una tranquilidad sospechosa. Yo me reí solo y le respondí, depende, ¿quién murió? Hubo un silencio raro. Después soltó algo que me dejó helado. Mía está embarazada. Lo peor no fue eso. Lo peor vino después. Y el pibe la dejó tirada. Recuerdo perfectamente mirar la calle vacía mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Porque aunque ya no estaba con ella desde hacía meses, una parte de mí seguía teniendo esa sensación incómoda de asunto inconcluso. Como cuando terminas un examen sabiendo que alguna respuesta estaba mal pero no sabes cuál. Mi ex cuñado siguió hablando y hablando, diciendo que ella estaba deprimida, que casi no salía de su habitación, que el otro tipo desapareció apenas se enteró del embarazo. Y después llegó la frase que realmente me hizo entender por qué me estaba llamando. Ella se acordó de vos. Ahí apreté la mandíbula tan fuerte que hasta hoy me sorprende no haberme roto un diente. Porque claro, cuando ella me dejó por ese imbécil universitario yo era el tóxico, el exagerado, el paranoico. Pero ahora, de repente, era el buen chico. El tipo estable. El que servía para arreglar el desastre. Mientras él hablaba, vi salir del almacén a Natalia, la chica con la que estaba estudiando durante la cuarentena. Venía cargando verduras y me hacía señas para que la ayudara. Y honestamente, verla ahí, tranquila, normal, sin juegos raros ni escenas de celos absurdas, me hizo darme cuenta de algo muy simple: yo ya había empezado a salir del pozo. Pero escuchar el nombre de Mía después de tanto tiempo removió algo incómodo. No amor. Eso sería más fácil. Era bronca mezclada con curiosidad. Porque durante meses hubo algo que nunca terminó de cerrarme. Las supuestas capturas de pantalla donde yo hablaba mal de ella. Las acusaciones raras. El cambio repentino. Todo había pasado demasiado rápido. Y mientras mi ex cuñado seguía intentando convencerme de verla aunque sea una vez, me di cuenta de que todavía no entendía cuándo se había roto realmente mi relación. Porque la verdad era que, hasta el día que los encontré besándose en la universidad, yo seguía creyendo que estaba enamorado de la mujer correcta, y eso era justamente lo más idiota de toda esta historia. Colgué la llamada sin despedirme y me quedé unos segundos mirando la pantalla apagada del teléfono. Natalia me preguntó si estaba todo bien y le respondí la peor mentira posible: sí, solo era un familiar. Ella no insistió, por suerte. Caminamos hasta su departamento hablando de cualquier cosa, pero mi cabeza estaba en otro lado. Y eso me molestaba bastante, porque yo ya había decidido dejar todo eso atrás. Esa noche casi no pude dormir. No por Mía, sino porque empecé a recordar detalles que en su momento ignoré por completo. Cosas pequeñas. Estúpidas incluso. Como la forma en que su hermano aparecía casualmente en todos lados. Íbamos al cine y él terminaba sentado 2 filas atrás. Salíamos a comer y el tipo aparecía en otra mesa fingiendo mirar el celular. Una vez hasta se escondió detrás de un kiosco creyendo que no lo había visto. Era tan mal espía que daba risa, hasta que dejó de darla. Cuando recién empecé a salir con Mía pensé que su familia solo era sobreprotectora. Ella tenía 24, yo 22, ambos seguíamos estudiando y tampoco es que parecíamos adultos súper responsables. Así que traté de llevarme bien con todos. Ayudaba a su mamá a mover cosas cuando iba a la casa, hablaba de fútbol con el padre y hasta intenté acercarme al hermano, aunque el tipo me respondía como si estuviera interrogándome. ¿Y vos cuánto pensás durar con ella? Esa fue literalmente una de las primeras preguntas que me hizo. Debí verlo venir desde ahí. Pero Mía era distinta cuando estábamos solos. Tranquila. Dulce. Muy pegajosa a veces, sí, pero también divertida.
Había días donde salíamos de clases y terminábamos sentados en una plaza hasta las 2 de la mañana hablando pavadas. Honestamente, yo estaba enamorado de verdad. Y creo que ese fue mi primer error serio. Porque cuando uno idealiza demasiado a alguien, empieza a justificar cosas absurdas. Como la vez que armó un escándalo en la casa de un amigo mío porque creyó que había otra chica conmigo. Yo estaba jugando fútbol en una cancha embarrada mientras ella gritaba en la puerta preguntando dónde estaba la otra. Mis amigos todavía se ríen de eso. En su momento yo no me reí nada. Sentí vergüenza, bronca, pero igual la defendí. Y mientras recordaba todo eso acostado mirando el techo, entendí algo incómodo, tal vez las señales estuvieron siempre ahí y yo simplemente elegí ignorarlas. El problema es que todavía no sabía quién estaba moviendo realmente las piezas detrás de todo eso. Y la respuesta empezó a aparecer justo unas semanas antes de que ella me dejara. Las cosas empezaron a ponerse raras cerca de los exámenes finales. Yo estaba enterrado estudiando química analítica y apenas dormía, así que al principio no noté mucho el cambio en mí. Respondía tarde, cancelaba salidas o de repente se enojaba por cualquier cosa. Una noche le pregunté directamente qué le pasaba y me respondió con algo que me dejó descolocado. ¿También te cae hacerte el boludo? Pensé que estaba bromeando, pero no. Sacó el celular, lo agitó delante mío y dijo que tenía capturas de pantalla donde yo hablaba mal de ella con mis amigos. Me acuerdo perfecto porque hasta me reí nervioso. ¿Qué? Ella empezó a repetir frases sueltas, que yo decía que era intensa, que me daba vergüenza salir con ella, que estaba cansado de aguantarla. Algunas cosas ni siquiera sonaban como algo que yo diría. Le pedí que me mostrara las capturas y ahí vino lo raro. No quiso. Primero dijo que le dolía verlas. Después que las había borrado. Después que no necesitaba enseñármelas porque ya sabía la verdad. Honestamente, ahí me enojé. Saqué mi celular y le mostré todos mis chats, incluso conversaciones privadas con mis amigos donde literalmente hablaba de lo mucho que me gustaba a ella. Pero Mía apenas miró la pantalla. Seguro borraste lo otro, dijo. Y ahí cometí otro error. En vez de tomar distancia, empecé a desesperarme por convencerla. Le expliqué todo durante casi una hora como si estuviera defendiéndome en un juicio. Mientras más intentaba arreglarlo, más ridículo me sentía. Al final ella se quedó callada un rato largo y terminó apoyando la cabeza en mi hombro. Perdón, creo que estoy confundida, murmuró. Y yo, como idiota, decidí creerle otra vez. El problema fue que después de eso empezó a actuar todavía más distante. Lo raro era que no parecía sentirse culpable, parecía distraída. Como si estuviera pensando en otra cosa constantemente. Un viernes habíamos quedado en pasar el fin de semana juntos y de repente canceló todo. Necesito un descanso, sos demasiado empalagoso, me dijo. Esa frase me pegó fuerte porque hasta unos días antes ella era la que quería verme todos los días. Pero acepté igual. Le dije que estaba bien, que podía usar el tiempo para salir con amigos. Y técnicamente eso hice. Pasé el fin de semana tomando cerveza barata, jugando cartas y escuchando música con mis amigos hasta las 5 de la mañana. Traté de convencerme de que solo era estrés universitario. Que estaba exagerando. Que las relaciones pasan por momentos raros. Lo que no sabía era que mientras yo intentaba salvar la relación, alguien más ya estaba ocupando mi lugar desde hacía bastante tiempo. El lunes siguiente salí antes de clases porque el profesor se había descompuesto y cancelaron la materia. Me acuerdo que pensé en aprovechar para sorprender a Mía y almorzar juntos. Incluso le había comprado unas galletitas que le gustaban en una cafetería cerca de la facultad. El problema fue que ella llevaba toda la mañana sin responder mensajes. Y sí, ahora entiendo que eso ya era una señal bastante obvia, pero en ese momento seguía buscando excusas. Capaz está ocupada, capaz dejó el celular cargando, cosas así. Crucé el patio principal de la universidad mientras revisaba el teléfono y fue ahí cuando levanté la vista. Honestamente, todavía recuerdo la sensación exacta. Como si el cuerpo entendiera algo antes que la cabeza.
Mía estaba abrazada al cuello de un tipo cerca de las escaleras del edificio de contaduría. Y no era un abrazo amistoso precisamente. Lo estaba besando. En medio de toda la gente. Sentí una mezcla rara entre calor y vacío al mismo tiempo. Creo que me quedé quieto unos segundos tratando de convencerme de que estaba viendo mal. Pero no. Era ella. Y el otro era un flaco alto, bastante arreglado, de esos que parecen demasiado confiados para tener vergüenza. Después supe que se llamaba Germán. Lo peor es que algunos compañeros alrededor ya habían notado todo antes que yo. Había gente mirando incómoda, otros fingiendo que no veían nada. Y yo ahí parado como un idiota con una bolsa de galletitas en la mano. No reaccioné bien, obviamente. Fui directo hacia ellos y empujé a Germán apenas se separaron. El tipo retrocedió sorprendido y yo le metí un golpe bastante torpe en la boca. Ni siquiera fue una pelea épica ni nada parecido. Más bien fue un momento ridículo y humillante. Mía empezó a gritarme que parara mientras varios compañeros se metían en el medio. Germán apenas se tocó el labio y me miró con una sonrisa sobradora que todavía hoy me da bronca recordar. Como si hubiera ganado algo. Tranquilo, hermano, me dijo. Hermano. Casi le pego otra vez solo por eso. Mía me llevó unos pasos aparte y ahí soltó la frase que terminó de romper todo. Ya no siento lo mismo por vos. Así, seco. Le pregunté desde cuándo y me respondió algo que ni ella parecía creerse. Hace 2 semanas. 2 semanas. Claro. Igual que las capturas misteriosas. Igual que el cambio repentino. Todo encajaba demasiado perfecto como para ser verdad. Le pregunté directamente si ya estaba saliendo con él mientras seguíamos juntos y se quedó callada un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente. Ahí entendí que la relación probablemente estaba muerta desde mucho antes de que yo me enterara. El problema era que todavía no sabía hasta qué punto me habían estado viendo la cara. Y Germán parecía disfrutar bastante de eso. Después de eso me fui de la universidad caminando solo porque honestamente no quería escuchar a nadie. Ni amigos, ni consejos, ni el típico te mereces algo mejor. Cuando estás caliente por dentro, todas esas frases suenan vacías. Esa misma noche Mía me mandó mensajes. Primero diciendo que las cosas simplemente pasaron. Después diciendo que no quiso lastimarme. Y finalmente soltó algo que me dejó pensando más de lo que debería: vos ya estabas distante hace rato. Ahí cometí otro error. En vez de bloquearla y seguir con mi vida, le respondí. Discutimos durante casi 2 horas. Yo quería respuestas concretas y ella respondía con frases ambiguas. No planeé enamorarme de él, me entendía mejor, con vos todo se volvió rutinario. Pero cada vez que preguntaba por las famosas capturas cambiaba de tema. Y eso empezó a molestarme más que la infidelidad misma. Porque una parte de mí seguía intentando entender en qué momento exacto se había roto todo. Los días siguientes fueron incómodos. La universidad es un lugar chico aunque parezca grande. Tarde o temprano te cruzas con todo el mundo. Y sí, empecé a ver a Germán bastante seguido. Siempre impecable, hablando fuerte, haciéndose el simpático con todos. El tipo tenía esa personalidad que funciona muy bien al principio. Te hacía bromas, te palmoteaba la espalda, sonreía todo el tiempo, pero había algo falso ahí. Algo demasiado armado. Una tarde incluso se me acercó en el patio mientras yo estaba tomando café con un amigo. Che, de verdad no fue personal, me dijo. Yo me le quedé mirando sin entender si era muy valiente o muy idiota. Robarte la novia no fue personal, le respondí. Y el tipo soltó una risita incómoda antes de decir, las cosas pasan. Lo peor es que no parecía sentirse culpable en absoluto. Y eso me daba todavía más bronca porque mientras yo estaba hecho mierda tratando de entender qué había pasado, él parecía disfrutar toda la situación. Ahí empecé a notar algo raro. Varias veces lo vi hablando con el hermano de Mía dentro de la facultad. No como 2 desconocidos. Como si se conocieran bastante bien. Eso me desacomodó completamente porque el hermano me odiaba,
pero curiosamente con Germán parecía llevarse perfecto. Empecé a preguntarme si todo el tema de las capturas y las acusaciones venía de mucho antes. Pero tampoco quería volverme paranoico. Bastante humillado estaba ya. Así que decidí hacer lo único que podía hacer en ese momento, dejar de buscar respuestas. Dejé de escribirle a Mía, silencié historias, me enfoqué en terminar los exámenes y traté de seguir adelante. Lo gracioso es que justo cuando finalmente estaba empezando a soltar todo, apareció la pandemia y el mundo entero se volvió raro de golpe. Cuando empezó la cuarentena sentí algo raro que hasta me dio culpa admitir, alivio. No tener que cruzarme a Mía ni a Germán en la universidad me ayudó muchísimo más de lo que esperaba. Cada uno quedó encerrado en su casa y de repente todos los dramas universitarios parecían menos importantes comparados con lo que estaba pasando afuera. Ahí fue cuando empecé a hablar más seguido con Natalia, una chica de otra comisión con la que coincidía en grupos de estudio por Zoom. Al principio solo compartíamos apuntes y nos quejábamos de los profesores que mandaban trabajos eternos. Nada especial. Pero había algo cómodo en hablar con ella. No hacía preguntas raras, no revisaba horarios, no interpretaba cada mensaje como una amenaza. Y después de mi relación anterior, eso ya parecía un lujo. Empezamos a juntarnos algunos días para estudiar porque vivíamos relativamente cerca y ambos estábamos obsesionados con aprobar finales atrasados. Todo con barbijo, alcohol en gel y esa paranoia típica de 2020 donde uno sentía que tocar una mesa podía matarlo. Un mediodía estábamos preparando fideos mientras repasábamos ejercicios y Natalia me preguntó de golpe, ¿tu ex era la chica de contaduría? Casi me atraganto. Resulta que la había visto un par de veces en la facultad antes de la pandemia. Tenía cara de complicada, dijo tranquila mientras cortaba tomates. Me reí más de lo que debería. Porque sí, complicada era una buena forma de resumir todo el desastre. Y honestamente, por primera vez en meses, pude hablar del tema sin sentir esa mezcla horrible de bronca y humillación. Ahí entendí que realmente estaba avanzando. O eso creía. Porque fue justo unos días después cuando llegó la llamada del excuñado que me devolvió todo de golpe. Esa segunda llamada fue peor que la primera. Ya no venía amable. Venía insistente. Me dijo que Mía estaba pasando un momento muy duro, que Germán se había ido al sur apenas supo lo del embarazo y que la familia estaba desesperada. Ella dice que cometió el peor error de su vida, soltó. Yo me quedé callado unos segundos y después pregunté algo simple, ¿y por qué me contás todo esto a mí? El tipo tardó demasiado en responder. Porque con vos ella sí tenía futuro. Ahí entendí el verdadero problema. No me estaban llamando porque estuvieran arrepentidos. Me llamaban porque el plan bonito con Germán se les había explotado en la cara. Y mientras escuchaba a ese tipo intentar venderme culpa disfrazada de nostalgia, hubo una frase que me terminó de hacer ruido. Germán la llenó de ideas en la cabeza. En ese momento no reaccioné demasiado, pero después empecé a unir varias cosas que hasta entonces parecían separadas. Después de esa llamada empecé a recordar conversaciones que en su momento parecían insignificantes. Comentarios sueltos de Mía sobre independizarse, sobre vivir algo más emocionante, sobre gente que no se conformaba con una vida normal. Y sí, ahora sonaba exactamente como el tipo de discurso que diría a alguien como Germán. Un par de días después, mientras estudiaba con Natalia, me llegó un mensaje de un número desconocido. Era Mía. Corto, directo y bastante incómodo. ¿Podemos hablar aunque sea una vez? Me quedé mirando el teléfono un rato largo. Natalia notó mi cara y me preguntó si había pasado algo. Le conté por encima y ella solo respondió, no te metas en algo que ya te costó salir. Bastante sensata, honestamente. Igual la curiosidad me ganó. No porque quisiera volver ni nada parecido, sino porque todavía había cosas que no cerraban. Así que acepté una videollamada corta. Cuando apareció en pantalla casi no la reconocí. Se veía cansada, ojerosa y mucho más apagada que antes. Ya no tenía esa actitud acelerada de siempre. Los primeros minutos fueron incómodos. Ella intentaba sonar normal y yo no sabía qué decirle.
Hasta que finalmente pregunté lo único que realmente me importaba. ¿Las capturas existieron alguna vez? Mía bajó la mirada enseguida. Y ahí sentí algo raro porque entendí la respuesta antes de escucharla. Germán me mostró conversaciones, dijo despacio. Pero nunca me dejó sacar fotos, decía que no quería meterte en problemas. Casi me río de la bronca. O sea, el tipo supuestamente tenía pruebas de que yo era una basura, pero mágicamente nunca podía mostrarlas completas. ¿Y vos le creíste así nomás?, pregunté. Ella tardó en responder. Yo ya estaba confundida. Esa frase me dio más pena que rabia. Porque sí, claramente me había mentido y traicionado, pero también era evidente que el otro tipo le había llenado la cabeza durante meses. Ahí empezaron a encajar varias piezas. Germán apareciendo de golpe. Las acusaciones absurdas. El hermano de Mía llevándose bien con él. Todo parecía demasiado preparado. Le pregunté desde cuando estaba con él realmente y otra vez dudó. Antes de que termináramos ya hablábamos bastante. Traducción, probablemente me engañó durante semanas. O meses. La llamada terminó rápido porque honestamente ya no había mucho más para decir. Antes de cortar, Mía soltó algo que me dejó pensando toda la noche. Él decía que vos tarde o temprano me ibas a dejar. Y ahí entendí cuál había sido el juego real desde el principio. Germán no necesitó obligarla a nada. Solo se dedicó a hacerla desconfiar de mí mientras él aparecía como el tipo que sí la entendía. Después de esa videollamada me quedé despierto hasta tarde pensando en algo bastante incómodo. Si Mía me hubiera mostrado una sola prueba real en aquel momento, probablemente yo mismo habría dudado de mi memoria. Porque cuando alguien insiste demasiado en que hiciste algo horrible, llega un punto donde empezás a preguntarte si quizá dijiste algo sin darte cuenta. Y ahí entendí por qué me había desgastado tanto emocionalmente esa última etapa de la relación. No era solo la infidelidad. Era sentir que estaba perdiendo el control de la situación sin entender por qué. Los días siguientes, la familia de Mía empezó a ponerse más insistente. Primero mensajes educados. Después llamadas. Incluso su mamá me escribió diciendo que el bebé necesitaba estabilidad. Esa frase casi me hace tirar el celular contra la pared. Porque el problema no era el bebé. El problema era que todos ellos seguían tratando de resolver las consecuencias usando a otra persona. Como si yo fuera una especie de plan de emergencia emocional. Lo peor fue que hasta el hermano controlador me llamó. Sí, el mismo tipo que me vigilaba en restaurantes como detective de telenovela barata. Y encima arrancó diciendo, creo que te juzgué mal. Casi me atraganto de la risa. El tipo pasó años tratándome como sospechoso y ahora, mágicamente, era material para esposo responsable. Le pregunté directamente dónde estaba Germán y ahí me enteré de algo todavía más ridículo. Apenas Mía quedó embarazada, el tipo empezó a ponerse distante. Primero excusas por estudio. Después problemas familiares. Y finalmente desapareció hacia el sur con ayuda de los padres. Literalmente escapó durante la cuarentena mientras todos estaban encerrados. Lo más irónico es que, según el hermano, Germán seguía prometiendo que iba a volver cuando todo se calmara. Sí, claro. Yo ya conocía demasiado bien a ese tipo de personas. Y honestamente, escuchar todo eso me produjo dos sentimientos al mismo tiempo. Bronca por cómo habían manejado todo, y alivio enorme de no haber sido yo quien terminó atrapado en ese desastre. Porque siendo sincero, durante meses me pregunté qué tenía Germán que yo no y la respuesta terminó siendo bastante simple, habilidad para mentir sin culpa. Esa noche salí al balcón del departamento de Natalia para despejarme un poco y ella apareció con 2 cafés. Me preguntó si estaba seguro de querer seguir respondiéndoles. No, le dije. Pero creo que necesitaba entender qué pasó realmente. Ella se quedó callada unos segundos y después soltó algo bastante acertado. Entender no significa volver. Y sí, creo que esa fue la primera vez en toda la historia donde sentí que realmente estaba cerrando el tema. Hasta que un último mensaje de Mía terminó de confirmar algo que yo ya sospechaba desde hacía tiempo.
El último mensaje de Mía llegó cerca de las 2 de la mañana. Largo. Demasiado largo para alguien que supuestamente solo quería disculparse. Básicamente decía que había arruinado su vida, que Germán la convenció de que yo tarde o temprano iba a cansarme de ella y que terminó alejándose de todos por seguirlo. Pero hubo una parte que me dejó pensando bastante. Él decía que vos hablabas mal de mí incluso antes de que yo sospechara algo. Ahí terminé de unir todo. Las capturas nunca existieron. El tipo simplemente iba soltando comentarios, dudas y frases ambiguas hasta que ella empezó a mirar nuestra relación con desconfianza. Y siendo sincero, tampoco ayudó que yo manejara algunas cosas como un idiota orgulloso. Cuando ella se ponía intensa o celosa, yo muchas veces me cerraba en vez de hablar bien las cosas. No justifica nada, obviamente, pero tampoco voy a hacerme el protagonista perfecto que hizo todo bien. Hubo momentos donde yo mismo alimenté discusiones innecesarias solo por cansancio o bronca. Igual, una cosa era discutir, y otra muy distinta montar toda una manipulación para meterse en una relación ajena. Le respondí a Mía algo bastante corto. Lo que hizo él estuvo mal. Lo que hiciste vos también. Y ahí pensé dejar el tema definitivamente. Pero unos días después pasó algo inesperado. Un amigo que seguía cursando con gente de contaduría me llamó y me contó que Germán había reaparecido por redes sociales. El tipo subía fotos como si nada, sonriendo en otra ciudad y hablando de nuevos comienzos. Ni una sola mención al hijo. Ni una. Lo peor es que debajo de una publicación vi un comentario viejo de Mía diciéndole gracias por aparecer en mi vida. Honestamente, eso me terminó de apagar cualquier resto de nostalgia que pudiera quedarme. Porque entendí algo importante, ella no fue una víctima inocente arrastrada a todo esto. También tomó decisiones conscientes. Decidió creerle a él. Decidió ignorar todas las señales. Y decidió tratarme como sospechoso sin una sola prueba real. Esa noche eliminé finalmente el chat completo. Fotos, audios, conversaciones viejas, todo. Natalia me preguntó después si me sentía mejor y le respondí algo bastante simple. Creo que recién ahora terminó de verdad. Porque sí, descubrir la infidelidad dolió muchísimo en su momento. Pero entender toda la manipulación detrás de eso fue lo que realmente me permitió cerrar la historia. Y aún así, había algo bastante irónico en todo el asunto. El tipo que se vendía como el hombre perfecto terminó huyendo apenas apareció la primera responsabilidad seria. Después de borrar todo pensé que por fin iba a tener tranquilidad. Y durante unas semanas fue así. Dejaron de llamarme, las conversaciones incómodas desaparecieron y mi vida volvió a algo parecido a la normalidad. Seguía estudiando, ayudaba a Natalia con algunos trabajos prácticos y de vez en cuando nos quedábamos hablando hasta tarde viendo películas horribles por videollamada. Era simple. Cómodo. Sin juegos mentales. Y creo que eso fue lo que más me hizo notar lo desgastante que había sido mi relación anterior. Un sábado a la tarde recibí un último audio del hermano de Mía. Ya ni siquiera sonaba arrogante. Parecía cansado. Me dijo que la familia estaba teniendo problemas porque ella no quería saber nada de Germán pero tampoco aceptaba que todos le advirtieron demasiado tarde. Hubo una frase específica que se me quedó grabada. Mi vieja dice que vos eras el único que realmente la quería. Qué conveniente llegar a esa conclusión después de que todo explotó. Igual no respondí. Honestamente ya no tenía energía para seguir discutiendo con gente que solo aparecía cuando necesitaba algo. Lo curioso es que unos días más tarde me crucé con un viejo compañero de contaduría en una fotocopiadora y el tipo, sin saber toda la historia completa, soltó algo que terminó de cerrar el rompecabezas. Che, ese Germán siempre hacía lo mismo. Ahí levanté la mirada enseguida. Resulta que el tipo tenía fama de meterse en relaciones ajenas haciéndose el amigo comprensivo. Escuchaba problemas, daba consejos, se acercaba poco a poco y después terminaba avanzando cuando la relación ya estaba desgastada. Básicamente era un oportunista con paciencia. Y sí, probablemente si Mía no hubiera estado insegura o confundida, nada de eso habría funcionado. Pero tampoco fue casualidad.
El tipo sabía perfectamente lo que hacía. Cuando volví caminando a casa me di cuenta de algo bastante simple. Durante muchísimo tiempo yo me comparé con Germán pensando que había perdido contra alguien mejor. Y al final no era eso. Él solo estaba dispuesto a hacer cosas que yo jamás haría para conseguir atención rápida. Mentir, manipular, meterse en discusiones ajenas, vivir vendiendo una versión falsa de sí mismo. El problema es que personajes así suelen verse muy atractivos al principio. Hasta que llega el momento donde toca hacerse cargo de algo real. Ahí desaparecen. Esa noche Natalia me preguntó si todavía pensaba en Mía y le respondí la verdad. A veces pienso en la versión de ella que yo imaginaba. Porque siendo sincero, creo que una parte del duelo fue aceptar que esa relación nunca fue tan perfecta como yo quería creer. Y curiosamente, aceptar eso me dio bastante más paz que seguir idealizándola. Pasaron varios meses después de eso y finalmente dejé de recibir mensajes de toda la familia. Supongo que entendieron que no iba a aparecer mágicamente para solucionarles la vida. Y sinceramente, fue un alivio enorme. Empecé a enfocarme más en terminar la carrera, conseguí algunas horas dando apoyo escolar y poco a poco sentí que mi vida volvía a avanzar de verdad. Lo más raro es que ya ni siquiera sentía odio hacia Mía o Germán. Más bien me daban una mezcla rara de cansancio y pena. Porque si algo aprendí de toda esa situación, es que vivir tomando decisiones impulsivas termina pasándote factura tarde o temprano. Un día, mientras ayudaba a Natalia a ordenar unos apuntes, ella me preguntó algo bastante simple. Si pudieras volver atrás, ¿seguirías saliendo con ella? Y honestamente me quedé pensando bastante antes de responder. Porque sería muy fácil decir no, jamás, pero la verdad es que hubo momentos felices reales. La pasábamos bien. Me enamoré de verdad. El problema fue que ambos éramos bastante inmaduros en muchas cosas y apareció alguien que supo aprovechar exactamente esas grietas. Al final le respondí algo más sincero. Sí saldría con ella otra vez, pero me iría mucho antes. Natalia se empezó a reír y dijo que era la respuesta más deprimente y madura que había escuchado en semanas. Y probablemente tenía razón. Tiempo después supe por un amigo que Mía había dejado temporalmente la universidad. Nada grave, simplemente estaba enfocada en el bebé y en reorganizar su vida. De Germán no se sabía prácticamente nada. Algunas personas decían que estaba trabajando en otra provincia, otros que volvió con una ex anterior. Honestamente, ya ni me interesaba comprobar que era verdad. Porque ahí entendí algo importante, yo seguía avanzando mientras ellos seguían atrapados en el mismo caos que habían creado. Y sí, quizás suene frío decirlo así, pero después de todo lo que pasó, creo que era justo. Lo último que supe de Mía fue un mensaje corto meses después. Solo decía, perdón por todo. No respondí. No por crueldad ni por orgullo. Simplemente porque ya no hacía falta. Hay disculpas que llegan demasiado tarde para arreglar algo, aunque sean sinceras. Cerré el chat, dejé el teléfono sobre la mesa y seguí estudiando como si nada. Y por primera vez en muchísimo tiempo, realmente sentí que el tema había terminado. Aunque curiosamente, todavía quedaba una última cosa que terminó confirmándome que tomar distancia había sido la mejor decisión posible. Casi un año después de toda esa historia me crucé por accidente con el hermano de Mía en la calle. Yo iba saliendo de una librería y él estaba esperando un colectivo. Nos vimos al mismo tiempo y honestamente pensé que iba a ignorarme, pero terminó acercándose. Ya no tenía esa actitud vigilante ni esa cara de te estoy evaluando. Parecía simplemente agotado. Hablamos unos minutos incómodos sobre la universidad, la pandemia y trabajo. Hasta que de repente soltó algo que no esperaba escuchar jamás. Creo que al final vos eras el más normal de todos nosotros. Me reí porque sonó tristísimo, pero también bastante cierto. Antes de irse me contó que Mía estaba mejor, que seguía criando al bebé con ayuda de sus padres y que finalmente había aceptado que Germán probablemente no iba a volver nunca. Después agregó algo más bajito. Mi hermana todavía dice que arruinó su vida por escuchar a la persona equivocada.
Y aunque parte de mí sintió pena por ella, otra parte recordó perfectamente todas las veces que intenté hablar las cosas y ella decidió creerle más a un tipo que apenas conocía que a alguien con quien llevaba más de un año. Supongo que las decisiones importantes funcionan así. A veces no parecen graves en el momento, hasta que ya es demasiado tarde para deshacerlas. Cuando llegué a casa, Natalia estaba preparando café y me preguntó por qué venía con cara de filósofo deprimido. Le conté el encuentro y terminó diciendo algo bastante simple que me dejó pensando. Bueno, al menos ahora todos saben quién era realmente el problema. Y sí. Creo que ese fue el cierre más satisfactorio de toda la historia. Porque durante mucho tiempo yo pensé que había perdido contra alguien mejor, más interesante o más seguro. Pero al final el supuesto ganador terminó huyendo apenas apareció la responsabilidad, la familia que me trataba como sospechoso terminó buscándome desesperadamente y yo, que me sentía el gran perdedor al principio, fui el único que pudo seguir adelante sin destruirle la vida a nadie. A veces las cosas no se acomodan rápido. A veces primero te rompen bastante antes de que entiendas qué estaba pasando realmente. Pero mirando todo hacia atrás, creo que lo peor que me pudo haber pasado habría sido seguir en esa relación creyendo que el problema era yo. Y honestamente, esa idea me da mucho más miedo que la ruptura misma. Actualización, hace unos meses un amigo me mostró por casualidad una cuenta nueva de Germán. Mismo estilo de siempre, fotos sonriendo, frases motivacionales y comentarios haciéndose el tipo maduro. Lo curioso es que varias personas en comentarios le reclamaban plata, favores y hasta problemas parecidos con relaciones. Ahí terminé de entender algo importante, yo nunca fui un caso especial. El tipo simplemente era así con todo el mundo. Y sinceramente, descubrir eso terminó de quitarme el último resto de bronca que me quedaba. Porque al final, la mejor venganza no fue hacer algo épico ni arruinarle la vida a nadie. Fue simplemente no convertirme en alguien como él.